Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi abuelo fallecido me vino a visitar en un sueño y me dijo que me visitaba solo para decirme que él se encontraba bien. La sensación de paz que tuve en ese sueño nunca la pude experimentar, nunca más. Cuando le dije: abuelo, vamos a ver a mi mamá, que ella te extraña mucho, él me miró, me sonrió y me dijo: no puedo estar mucho tiempo acá. El de allá arriba me dio permiso un ratito nada más y ya me tengo que ir. Y ahí me desperté. Yo tenía 8 años cuando lo soñé y ya hacía un año que él había fallecido. La verdad, esto se me hizo tan confuso porque nunca más lo volví a soñar, pero siento que él siempre está cerca mío, cuidándome y mirándome. Una tía muy cercana a mí fue víctima de un asalto y perdió su vida. Recuerdo que a las 11 de la mañana más o menos vi la noticia en Facebook. Murió en la madrugada de ese día. Pero como fue en tiempos de COVID, no pude viajar a donde la iban a velar. En la noche me fui a acostar con mi bebé. Mi esposo salió del cuarto y poco después escuchó que cerró la puerta. Recuerdo que yo ya tenía mis ojos cerrados y de pronto comencé a sentir una energía muy pesada en mi habitación. Y empecé a sentir mucho miedo y no me explicaba por qué. Así es que lo relacioné tal vez al miedo que sintió mi tía en ese momento y comencé a rezar. Y poco a poco ese miedo se fue desvaneciendo. Es tan triste perder a alguien, pero creo que aún es más triste saber que esa persona sintió miedo y sufrió. Tuve una experiencia muy extraña referente a mi padre. Mi padre se separó de mi mamá y nos abandonó a sus 5 hijos cuando yo tenía 5 años apenas. Nunca lo volvimos a ver, hasta que un día, cuando yo ya tenía 20 años, soñé con él varias veces y soñaba lo mismo, que lo llevaba en una camilla cubierto con una sábana. Lo llevaba corriendo por un pasillo. Íbamos como esquivando granadas, como si estuviéramos en una guerra, donde yo según intentaba salvarlo. Y unos días después nos enteramos que le habían quitado la vida en un asalto. Nos enteramos en un periódico que ya tenía unos 6 meses que había sucedido y estaba como persona no reconocida. Así es que fuimos a reconocer su cuerpo por fotos, porque su cuerpo ya estaba en la fosa común. Mi esposo murió muy joven durante la pandemia de 2020 por COVID. Como al tercer día de que falleció, estaba intentando acostarme en la cama, porque ni siquiera podía acostarme en la cama. Fue algo horrible. Me quedé con la sensación de que no nos pudimos despedir, porque lo llevamos a internar y ya no lo volvimos a ver. Él fue internado el 11 de mayo de 2020 y falleció el 25 de mayo y nunca más lo pude ver.
Recuerdo que como al tercer día de que falleció, yo estaba intentando acostarme en mi cama y ya con la luz apagada, las persianas se movieron como si alguien las hubiera aventado. Yo lo tomé como que tal vez él se vino a despedir de mí. No sentí miedo, al contrario, sentí paz. Sé que su alma está con Dios. Mi abuelita falleció de un aneurisma cerebral. Yo la amaba con todo mi corazón. Mi vida se fue con ella. Es un dolor tan enorme. Ella murió en la clínica y esa noche que ella murió, estábamos en la casa y comenzamos a escuchar cómo las ollas y los platos se movían, solos. Al día siguiente fue que nos enteramos que ella había fallecido. El día que la velamos en casa, yo me fui a dormir a su cuarto. Estaba en su cama, pero no podía dormir. Cuando de pronto abrí los ojos y la vi a ella a mi lado. Estaba ella ahí conmigo. Comencé a tocar su cabello y vi su carita llena de pecas. Nunca la voy a olvidar. El día que me tocó cambiarla para su funeral, se le salió una lágrima de sus ojitos. Tuve un amigo que falleció por COVID. Él entró en paro cardíaco a las 6 de la mañana y en ese momento yo volví a dormir en un sueño que parecía de mucho cansancio. Tenía puesta mi alarma a eso de las 5:45 y volví y me dormí. Recuerdo que soñé y en ese sueño vi una luz tan brillante que era tan difícil mirarla y escuché una voz masculina que me dijo: vengo a despedirme de ti. Fue fatal para mí. Entendí que era el significado de la muerte y comencé a llorar y a suplicar que no se fuera, que no me dejara. Para mí eso era una pesadilla. Y me dijo: es la voluntad de Dios y no se puede hacer nada. Muy duro para mí fue entender esa realidad, que no valen súplicas, ni llanto, ni nada. Me dijo más cosas. Yo solo quería despertarme y cuando lo hice, estaba llorando. Estaba ahogada en llanto y agradecí en ese momento que solamente había sido un sueño. Pero cuando salí de mi habitación, momentos después me encontré con que la familia de él estaba llorando. No tuve necesidad de preguntar qué había pasado. No podía creer lo que estaba viviendo, y más aún cuando me contaron que él había entrado en paro cardíaco a las 6 de la mañana y trataron de reanimarlo hasta las 6:30. Mi padre murió y se corrió el rumor en mi familia de que mi madre lo había escuchado pidiendo ayuda y no lo ayudó. Yo me enojé mucho con mi mamá, no quería ni verla. Duré como 2 meses sintiéndome muy mal por la muerte de mi padre, cuando de pronto en un sueño él se me apareció. Estaba de pie, con las manos en las bolsas de su pantalón y chocando un pie contra el otro como siempre lo hacía. Yo lloré al verlo y me dijo: no estés enojada con tu mamá. Ella no tuvo la culpa. Son cosas que pasan. Ya cálmate.
y sus palabras trajeron consuelo a mi corazón. Yo no entiendo si fue un sueño o qué fue eso, porque él cómo sabía que estaba enojada con mi mamá y que yo me sentía tan mal. Eso nada más yo se lo había dicho a mi hija y a mi esposo. Nadie más de mi casa lo sabía. Desde esa vez no lo he vuelto a ver más en sueños. Muy en el fondo, presentía que mi madre sí lo escuchó por lo que me contaron mis hermanos. Y mi padre, como la quería tanto, hubiera hecho lo que sea por mi mamá, hasta defenderla. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuelita, ya hace 7 años, al mes de que había fallecido la soñé. Ella estaba sentada en su silla como siempre, y yo me acerqué a ella y me senté en sus piernas y me decía que me durmiera en sus brazos. Yo llorando le decía que la extrañaba tanto. Ella me contestaba: ay, mi reina, yo también te extraño. Y repentinamente me desperté de ese sueño llorando. Fue tan real.